Tengo que empezar el video agradeciendo a Carlos, quien dejó su comentario pidiendo un video de esta película. Recuerda que si quieres que traiga algún otro resumen, explicación y análisis, puedes escribirme en comentarios también o por redes sociales, cuyos enlaces encuentras en la descripción más abajo. Ahora sí, ¿qué puedo decir de What Lies Beneath? Esta película, que salió en el año 2000, ese lejano año 2000, fue todo un éxito en cuanto a recaudación en ese entonces, a pesar de que las críticas en su momento fueron bastante mixtas. La historia parte con una pareja, Claire y su esposo Norman, un científico, quienes despiden a su hija Kathleen, que se marcha a su primer año de universidad, y es a partir de aquí que las cosas van cambiando. Claire un día revisa antiguas fotos donde nos enteramos de que solía tocar el violonchelo y por alguna razón lo había dejado. También ve la noticia del fallecimiento de su suegro y un accidente del año 98 donde alguien chocó en un auto. Accidente que dentro de poco vas a entender. Entonces, medio sobrepasada por esos recuerdos que le vienen a la cabeza al ver esas fotos, Claire sale al jardín donde escucha llanto de la casa de al lado y ve a su vecina evidentemente alterada diciendo cosas muy extrañas, como "es demasiado, tengo miedo a que un día simplemente desaparezca". Pero luego escucha llegar el auto de su esposo y sale corriendo de vuelta a la casa, gritándole a Claire que olvide todo lo que dijo. Desde ese momento, Claire hace todo lo contrario por olvidarlo, comienza a espiar a sus vecinos, obsesionándose con ellos, yendo a dejar canastas con alimentos como excusa de bienvenida para acercarse a la casa, porque ellos habían llegado hace apenas algunas semanas al vecindario. Y se pone a espiarlos cuando una noche el marido de la familia está metiendo un bulto en su auto y se va en plena lluvia. ¿Cuál será el misterio de lo que esconden estos vecinos? Eso lo vamos a descubrir ahora. Esto es el resumen y explicación de What Lies Beneath. No te quiero arruinar la atención del momento, pero realmente lo que pasa con los vecinos es lo que menos importa en esta película. Claire nota como una foto de ella y de su marido en una fiesta de premiación donde Norma logró un importante premio por su trabajo en genética se caía una y otra vez, quebrándose su marco aparentemente sola. Y ese detalle es mucho más importante, porque sobre los vecinos, Claire va a dejar otra vez la canasta de regalo y se topa con Warren, el marido, quien dice que su esposa no está, y evade más preguntas diciendo que está apurado para irse al trabajo. Y es a partir de ahí que Claire comienza a sospechar que él la mató. Razones para creerlo en realidad tiene de sobra. Ella repara el marco de la foto que parecía caerse sola y encuentra en una rejilla una llave que no funciona en los muebles de esa sala. Pero lo preocupante es que Claire escucha agua correr en su baño y cuando va a ver, la bañera se está llenando y su marido no lo hizo, viendo Claire al sacar el tapón el reflejo de una mujer fantasmal en el agua. Claire compra una tabla Ouija y con su mejor amiga Jodie, usando un zapato que Claire robó del jardín de sus vecinos, intentan comunicarse con Mary Fleur, la vecina supuestamente fallecida, pero nada sucede, al menos no con la Ouija. Claire se despide de Jodie cuando se rinden con la tabla, pero al volver a la casa, Jodie escucha de nuevo la tina del baño llenándose sola. Ella mira el agua esperando que aparezca un fantasma otra vez, pero no. En su lugar, en un espejo empañado se escribe por sí solo las palabras "tú sabes". Y asustada, Claire sale de ahí viendo que en su computadora ahora se escriben solas las iniciales MEF, que podrían coincidir con Mary Fleur y algún segundo nombre como Elisa, Elizabeth, Elsa u otro. Asustada por lo que le pasó, Claire va al trabajo de Norman a decirle que su vecino mató a su esposa. Y aunque Norman le pide salir para no hacer un escándalo en su lugar de trabajo, Claire va a pasar a su vecino, que trabajaba en el mismo lugar de Norman, así supieron cómo se llamaba, y Claire lo acusa de asesino y de matar a su esposa. Pero Mary Fleur, la esposa, aparece preocupada por todo el alboroto y se abraza a su marido, dejando a Claire completamente desconcertada. Al día siguiente, Mary, la vecina, se acerca a hablar con Claire a su casa y explicarle que ese día que hablaron a través de la cerca que separaba las casas estaba alterada por una extraña sensación que la pilló. Dice, refiriéndose a su esposo, que sintió un dolor enorme de separarse, se permitió gritar y llorar de esa forma porque pensó que nadie la escucharía en su jardín. Y explica que trató de dejarlo y se fue a la casa de su madre, pero él llegó en mitad de la noche con sus cosas a pedirle regresar, y volvieron juntos. Lo que explica los bultos que el marido se llevó la otra noche en su auto en plena lluvia. Caso cerrado.
Tan cerrado queda este caso que una noche Claire va con Norman a una cena de gente del trabajo de este último y los vecinos están en la misma cena, viendo a Claire y bromeando con que Warren ahorca a Mary, como queriendo matarla y riéndose. Pero lo importante aquí es que la esposa del hombre que organizó esa cena se acerca a hablar con Claire y le dice que no la veía desde la cena del año pasado, que fue por la misma premiación de aquella foto en la casa de Claire que no paraba de caerse. Esta mujer le dice a Claire que la vio mal esa noche, ella no podía respirar y se puso pálida como si hubiese visto un fantasma. Claramente algo alteró a Claire y ella no recordaba qué fue. Cuando vuelve a su casa, Claire se acerca a ver esa misma foto y apenas le da la espalda, esta se cae sola de nuevo. Salvo que esta vez se revela que atrás trae un recorte de periódico de una noticia de una mujer desaparecida llamada Madison Elizabeth. Claire busca en internet y descubre que se llamaba Madison Elizabeth Frank, lo que coincide con MEF, que eran las siglas en la computadora que se escribían solas. Y al mostrar su foto, vemos que es la misma mujer del reflejo en el agua de la tina de baño. Claire le enseña la foto a Norman y le pregunta si la conocía, él dice que no, pero que supo que se perdió el año pasado. Aunque se preocupa cuando Claire dice que es el fantasma que la ha estado atormentando. Y Norman medio que se molesta ante esto, diciendo que esas cosas de fantasmas deben parar. Buscando nuevas pistas, Claire se contacta con el reportero que escribió el artículo del periódico que encontró detrás de la foto y este le dice que Madison era una locada y por lo mismo al final la policía rebajó su desaparición a una fuga y cerró el caso. Según las malas lenguas, escapó a México o un lugar así, pero este tipo le entrega a Claire la dirección de la madre de Madison para que le eche una visita si quiere. En esta conversación, Claire se entera de que Madison era una niña casi genio que venía de una familia humilde cuyo padre la había abandonado cuando Madison tenía 12. Pero lo importante es que Claire encuentra un mechón de cabello de Madison en su habitación, cuando la madre de esta la deja ver el cuarto donde hay fotos y cosas de ella, y Claire usa el mechón para una nueva sesión de espiritismo con la Ouija. Ahora sí tiene un objeto de la persona que quiere contactar, y esto parece funcionar. Norman llega a la casa un poco más tarde y Claire tiene una actitud completamente diferente. Se ve seductora y atrevida, intenta meterse con él en una biblioteca de la casa, ella se sube encima de Norman, pero aquí se gira y en el reflejo de un espejo se ve a Claire abriendo la puerta principal mojada por la lluvia. Madison, poseyendo el cuerpo de Claire, se gira hacia Norman y le dice: "Creo que tu esposa sospecha", y Norman se asusta empujándola al suelo, pero cuando cae, Claire retoma el control de su cuerpo y dice que ahora lo recuerda todo. Claire revela que ella llegó a su casa en esa noche de lluvia y vio a Norman con Madison sobre el escritorio. Él, quien era el supuesto marido perfecto, la estaba engañando en su propia casa. Norman admite que sí pasó eso, le mintió al haberle dicho el otro día que no la conocía, pero culpa a Claire de descuidarlo después de que Caitlin naciera y todo ese tema. Y dice que ese descuido se juntó con que en su antiguo trabajo haciendo clases, una alumna lo encontró atractivo, siendo esa alumna Madison. Norman admite que meterse con ella fue un error, pero Claire se marcha de ahí muy molesta. Sin más dónde ir, Claire va donde Jodie, quien revela incluso más antecedentes de esto. Ella un día fue a Adamant, un pueblo hippie, así lo describe, y se detuvo en una cafetería donde vio a Norman con una chica rubia. Jodie se acercó para saludarlo, pero ellos discutían de una forma que hizo a Jodie detenerse e irse de ahí. Día después de eso, Claire tuvo el accidente de auto del que vimos la foto, ahora lo entendemos, y a Jodie le preguntaron si acaso Claire estaba alterada. Eso le hizo pensar a Jodie que Claire se enteró de la aventura de su marido y chocó a propósito. Pero cuando fue al hospital vio a Norman allí y este estaba tan preocupado por Claire y que saliera de eso que Jodie nunca fue capaz de revelarle a Claire sobre el amorío oculto de Norman. Jodie ahora le pide perdón a Claire por nunca haberle dicho esto, pero Claire le dice que no está enojada con ella. Y en ese momento suena el teléfono, es Norman que deja un mensaje preguntando a Jodie si Claire está con ella. Claire le dice a Jodie que no puede hablar con Norman, pero le pide a Jodie que le diga que volverá mañana a la casa. Al día siguiente, Claire llega a su casa y se encuentra a Norman inconsciente en la tina de baño con un secador dentro. Equipos de emergencia llegan y se revela que está bien, pero lo dejan reposando en casa. Y cuando todos se van, Claire le pregunta a Norman si tuvo algo que ver con la desaparición de Madison, y él revela que sí. Norman cuenta que cuando intentó terminar las cosas con Madison, ella amenazó con quitarse la vida o acabar con Claire. Norman dice que él no la creyó capaz de hacer algo así, así que no le hizo mucho caso, y luego Madison desapareció.
Claire, ante esa revelación, dice que lo entiende todo. El fantasma de Madison quiere a Norman muerto y habría sido ella que le lanzó el secador al agua para que se electrocute. Pero Claire se da cuenta de otra cosa, se culpa a sí misma de abrirle la puerta a Madison a este mundo al intentar contactarse con ella, con su mechón de cabello y todo ese ritual de espiritismo. Norman, que no cree en fantasmas, llama a un amigo para conseguirle el número de un tipo que se dedicaba a ese tipo de cosas y le intenta consultar si puede ser real que su esposa esté atormentada por fantasmas de verdad. Pero justo en ese momento, Claire sale al lago junto a la propiedad y se lanza al agua directo a un punto del fondo. Norman se mete y la saca, encontrándole el mechón de Madison que casi se le pierde en el agua, pero al volver a la casa, Norman lo quema en la chimenea para terminar con todo esto. Y la cosa parece funcionar. Al día siguiente, cuando Norman vuelve a casa, Claire está tocando el violonchelo, algo que había dejado, y le dice a Norman que Madison se fue, que ella puede sentirlo. Norman parece sentirse más tranquilo y le pide que lo deje hacer la mujer más feliz del mundo por el resto de su vida, y en la siguiente escena ellos dos están dando un paseo en bote con su perro, pasando por Adaman, ese pueblo hippie, y aquí Claire ve algo interesante. En una tienda del pueblo se ve un símbolo que ella reconoce y al acercarse se ve que esa tienda vende cajas con llaves que tienen ese mismo símbolo. ¿Y dónde ha visto ese símbolo? Es el mismo tipo de llave que Claire encontró en la rejilla de su casa y que no sabía qué abría. Pero ahora, en plena noche ya en la casa, Claire se levanta de la cama en silencio, se lanza al lago y va justo al punto donde antes se lanzó, encontrando una de las cajas de esa tienda que la llave que encontró en la rejilla termina abriendo. La caja tiene un collar que Madison lucía en las fotos que Claire vio en su habitación cuando fue a hablar con su madre. Ella toma el teléfono para hacer una llamada, pero Norman aparece y le dice que Madison entró a su casa cuando ellos no estaban y lo llamó para que él fuese. Pero cuando Norman llegó ya no había nada que hacer. Madison se había tomado varias pastillas para acabar con su vida y dejó esa caja junto a una carta. Norman dice que en ese momento, hace un año atrás, se asustó porque esto ponía en riesgo todo lo que habían construido como familia, así que quemó la carta, tiró esa caja al lago y metió el cuerpo de Madison en su auto y lo hizo caer al lago para que, si la encontraban, pareciera que ella misma tuvo la culpa. Después de escuchar todo, Claire le dice a Norman que deben sacar a la chica y le entrega el teléfono. Norman llama a la policía y le da su dirección diciendo que tiene información importante de una mujer desaparecida. Norman dice que se va a cambiar para recibir a la policía y Claire sube, pero luego algo le da curiosidad y toma el teléfono marcando el discado rápido, dándose cuenta de que Norman llamó al 411 y no al 911. Y dato random, pero en Estados Unidos el 411 es un número de información que actualmente casi nadie usa porque todos tienen internet y buscan ahí lo que sea. La cosa es que acá Norman paraliza a Claire con un químico que le aplica y ella intenta escapar, pero cae sin poder moverse. Aquí Norman confiesa que en realidad él mató a Madison ahogándola en el agua porque según él la joven no le dejó más opción, ya que lo amenazó con contarle al decano de la relación que tenía con ella que era su estudiante. Y Norman aquí dice que Claire tampoco le deja más opción en lo que va a hacerle ahora. Norman mete a Claire en la tina de baño de la casa y abre la llave del agua. Como ella está paralizada, acabará por ahogarse cuando la tina se llene y todo parecerá culpa suya. De hecho, Norman llama a Jodie y dice que discutió con Claire y pasará la noche trabajando en el laboratorio. Así que le pide a ella que mañana temprano se pase por casa a ver cómo está Claire. Obviamente, el plan de Norman es que Jodie la encuentre ahogada y crean que se quitó la vida. Y otra cosa que se dice aquí es que Norman confiesa que fingió todo eso de electrocutarse con el secador de pelo. Claire en ese momento empieza a mover levemente partes del cuerpo y Norman saca pastillas porque parece que el efecto está pasando. Aunque antes de dársela ve el collar que tiene Claire, que es uno igual al que tenía Madison, así que se acerca a ella para tomarlo, pero por un segundo el rostro de Claire cambia por el de Madison fantasmal, asustando a Norman, quien se golpea la cabeza y parece caer muerto porque, desde el punto de vista de Claire en la tina, no se logra ver el piso. Pero ella comienza a luchar para mover su cuerpo y destapar la tina, lográndolo ya cuando el agua la cubría completamente. Esto hace que se salve de morir ahogada, pero cuando mira fuera de la tina, Norman ya no está. Tambaleándose por los efectos de los medicamentos, Claire descubre el cuerpo de Norman tirado en el piso de abajo. Aparentemente trató de bajar y acabó ya muriendo al caerse. Ella toma un teléfono y las llaves de uno de los autos y sale de la casa, enfocando la cámara al rostro de Norman, que abre los ojos.
Claire sube al auto pero nota que tomó las llaves de la camioneta, así que se cambia mientras se ve la sombra de Norman levantándose dentro de la casa. Ella echa a andar la camioneta que tenía el bote y parte con esta hasta un puente para captar señal con el teléfono. Recordemos que esta película es de los 2000. Pero cuando se detiene, Norman aparece porque se coló la parte de atrás de la camioneta e intenta ahorcarla. Claire acelera mientras grita "¡Estoy en el puente!" para que la llamada al 911 sepa dónde está. Pero entre el manejar a toda velocidad y Norman atacándola, Claire se sale del camino y cae al lago. Norman se golpea y un pie le queda atrapado y Claire no puede salir viendo cómo se llena la camioneta de agua, y aquí es cuando algo sucede. Un tubo metálico del bote rompe el parabrisas y cae hacia el fondo, cayendo justo en el auto de Madison donde estaba su cuerpo. Norman no deja a Claire moverse porque si él está atrapado y no sale de aquí, pues que Claire tampoco lo haga. A pesar de que Claire le dice que piensa en Caitlin, la hija que tienen ambos, y que va a quedar sin padres si los dos se ahogan. En ese momento, los dos están por ahogarse, pero el cuerpo de Madison cobra vida y asusta a Norman. Este suelta a Claire, que escapa a la superficie, y el cuerpo de Madison sujeta a Norman en el agua, haciendo que se termine ahogando. Y así termina la noche, siendo la última escena de la película una de Claire dejando una rosa roja en la tumba de Madison. Lo que nos revela que luego de lo que pasó, finalmente sacaron el cuerpo de Madison, y ahora el de Norman también, de ahí del fondo del lago, y les dieron su respectiva sepultura. Bueno, respecto a la explicación, hay que partir diciendo que la película está armada de tal forma que nos pone a nosotros mismos, los espectadores, en los zapatos de Claire. ¿Y en dónde lo notamos? Nosotros obviamente no sabemos nada de lo que pasó el año anterior y Claire por su accidente tampoco. Así que, igual que ella, cuando ves la película, con las pistas y conversaciones que se van dando, nos toca armar todo este puzzle. Dicho lo anterior, Norman dice que se sintió dejado de lado por Claire, que volcó toda su atención a Caitlin. Y, visto que la película empieza con ella partiendo a la universidad, podemos asumir que el año anterior Caitlin estaba en ese importante proceso de postular y elegir una universidad. Así que más atención debió ponerle Claire. Con eso en mente, Madison se fijó en Norman, su profesor, y él, descuidado según sus palabras por su esposa, cometió el error de involucrarse con ella. Claire lo descubrió en ese momento que se muestra cuando llegó a la casa esa noche de lluvia y ellos estaban en el escritorio. Y ante ese descubrimiento, Claire debió salir alterada de la casa y tuvo su accidente de auto, lo que provocó esa pérdida de memoria parcial o temporal que no la dejaba recordar nada. Norman intenta terminar su relación con Madison al ser descubierto, pero ella no lo acepta y amenaza con exponerlo ante todos. Por lo que, viendo en peligro toda su vida, Norman acaba matando a Madison al ahogarla y hundirla en el lago, en donde permaneció todo ese año hasta el momento en que esta película empieza. Aquí entra en juego los tintes paranormales de la historia cuando el fantasma de Madison empieza a manifestarse frente a Claire, y ojo al detalle de esto. Pero si uno se fija, Madison murió en el lago y siempre que se manifiesta ante Claire lo hace con algo relacionado al agua, generalmente la tina de su baño o el espejo empañado donde escribe, siendo quizás la mayor excepción la computadora con sus iniciales, pero bueno. Al final de cuentas, Claire recupera parte de la memoria de lo que pasó. Norman, en su criterio, no tiene más opción que acabar con ella, y esto da como resultado el final que vimos: el cuerpo de Madison cobrando vida para tomarse venganza de Norman y salvar a Claire, quien logra salir con vida del lago. Gracias entonces por llegar al final de este video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides que puedes unirte como miembro del canal para seguir apoyando esto y seguirme en redes sociales, donde todos los días te traigo datos, noticias y más del cine y las series. Esta vez en redes sociales son dos nuevos vistazos los que te comparto. El primero es de Evil Dead Burn, la nueva película de la saga que se estrenará el 10 de julio de este año, y el segundo es de Ice Cream Man, película de Eli Roth, el mismo director de Hostal, que tendremos que esperar un poquito más porque se estrena recién el 7 de agosto. Como siempre, cualquier película que quieras que traiga, déjamela en comentarios o envíamela por redes sociales. Un abrazo y nos vemos en la próxima.